Bueno, buenos días. Miren, creo que algo pasó y me sacó la cámara. Ya han logrado ingresar, creo la mayoría. Maestro Lenin, ya no han llegado, estaba yo contestando una llamada. Sí, maestra, estamos viendo su pantalla, ¿eh? ¿Sí? Sí, Ahorita, pero estoy viendo, maestro, ¿cómo quito lo de las letras? Ah, ya. Sí, ya, ahorita quiero poner, mientras ingresa la doctora, porque ella me estaba hablando, le dio COVID, algo le dio, me dijo. Entonces quiero, aquí está ya, por fin. Y ahora no me aparece la pantallita para poder proyectar, maestro Lenin. es que ya está proyectando, maestra. Ajá, Buen día, bueno. maestra Mariana, ya estoy por acá. Ya está acá mi querida doctora Edith. Adelante, doctora Edith, por favor. Bien, Entonces, eh, yo dejo de proyectar, ¿verdad? Sí. sí, Para que ustedes se pueda proyectar. voy a, Adelante. voy a compartir. Y le pongo aló, maestro. Ah, ¿Al no, qué? usted. No, Ajá, ahorita que le pida permiso, sí, acepte ajá. la solicitud, maestra. Listo, doctora ¿Ya? Edith. A ver, Buenos voy. días a todas, a todos. Acá tenemos a la doctora Edith López Ramírez, que es nuestra secretaria del Comité de Ética e Investigación de la Facultad de Medicina y además es la secretaria académica de este diplomado. Tiene gran experiencia, es evaluadora nacional de universidades de los programas curriculares y ha estado con nosotros años de trabajo desde 2002, ¿verdad, doctora? Así es, maestra. Entonces, tiene publicaciones, es doctora en educación, Eh, eh, una gran profesional universitaria. no sé si ya ven mi pantalla. No, doctora, Dice que se está cargando. Ah, ok, perfecto. nuestro IA es el maestro Cristian Lenin Valdés Abad. Muy Ya se bien, ve, doctora, nada más. Ahí está bien. ahí Ya se está. ve. Muy bien. Muy bien. Pues muy buenos días a todos. Siempre con el gusto de saludarlos y un placer con este selecto grupo de profesionales que yo considero que siempre tratan de estar a la vanguardia y sobre todo eh, de poner un granito de arena en este océano que es el área de la salud, porque finalmente la salud pues es un servicio humano y desde el área donde nos encontremos debemos hacer la parte que nos corresponde para mejorar nuestros servicios de salud. Muchas gracias, maestra Mariana, por la invitación. Como Como no, doctora, si usted tiene gran experiencia es en un el acceso. área como buena administradora de servicios de salud. Adelante, doctora. Muy bien, a iniciar con el tema que a mí me corresponde, que es comunicación interdisciplinar y plural en los servicios de salud entre profesionales, con cada paciente, con las familias, con los directivos y con los comités de bioética para garantizar la decisión en la toma de decisiones. Pareciera que la comunicación se da per se, pero definitivamente tiene un componente muchísimo más complejo y que finalmente cuando no se establece una buena comunicación, bueno, pues nos lleva a un sinnúmero de conflictos en los que muchas veces nos vemos inmersos, ¿no? Para apoyar, a veces eh, para tratar de establecer una comunicación, para tratar de dar una explicación a las partes. Muy bien. Eh,
la comunicación, perdón, aquí algo hice mal. Ahí estamos, perdón, falla técnica. Dice, vamos a empezar con los principios generales para irnos poco a poco adentrándonos en el tema que nos corresponde. Se dice que la comunicación, por sus etimologías, pues se traduce como poner en algo para compartir, poner en común algo para compartir. Y siempre, queramos o no, estamos comunicando. Incluso el silencio comunica algo. Bien, vamos a recordar estos principios generales y elementales de la comunicación que ustedes ya deben recordar de allá de sus años de mozos de la secundaria, de la preparatoria. Y nos dice que hay elementos de la comunicación que para que exista, para poder realizar este proceso de comunicación, pues debe de haber un emisor, que es el que va a transmitir un mensaje, y un receptor con el que vamos a estar interactuando. Pero para que eso funcione, bien, primero debe de existir un código, ¿sí? En este caso sería el código ahorita, nuestro idioma español de México, ¿verdad? Porque aunque toda Latinoamérica hable español, a veces las palabras tienen un significado muy diferente, o mismo el contexto que vemos acá abajo le da un significado completamente diferente. Debe existir un canal, ahorita el canal pues es la red de internet, el Zoom, que si en un dado momento dejara de existir, pues la comunicación cesaría. Pero también hay algo muy importante que es el ruido. Y este ruido, que puede ser connotativo o denotativo, puede interferir en el proceso de comunicación. El ruido, cuando hablamos de un ruido textual, pues es, por ejemplo, si ahorita pasara una máquina retroexcavadora junto a nosotros, pues lógicamente interferiría con el proceso de comunicación. O el ruido, sí, en el otro sentido, en el sentido figurado, que pudiese ser que no sé, alguien tuvo un problema anoche, alguien estuvo de guardia el día anoche también, alguien tiene un problema de salud y aunque estemos aquí, quizá nuestra mente esté girando en torno a otras cosas. Entonces, este ruido también puede interferir en la comunicación. Pero bueno, también hay que aclarar que a veces el ruido es realizado de manera intencional cuando alguien quiere que no se produzca una buena comunicación. Y recuerden que ahí de pronto hay se genera lo que se llama cortinas de humo. En la gente, las personas, en lugar de ir a establecer esta comunicación, a de tener una buena escucha, bueno, giran su atención en otra parte, ¿no? A veces los alumnos dicen, es que me turba porque me está diciendo otra cosa, eso es un ruido. Y también en las políticas públicas, también este ruido a veces se genera de manera intencional para desviar la atención de la comunicación. Muy bien. Bueno, pues acá tenemos ya en forma más detallada cuáles son los elementos de la comunicación, que ya dijimos, el emisor es quien emite el mensaje es la información que se transmite, el receptor quien recibe. Acá tenemos un ejemplo del ruido que está preocupado por algo que le pasó y los ruidos pueden ser físicos, pueden ser psicológicos, perdón, psicológicos por preocupaciones, estrés, pueden ser semánticos, que eso nos pasa muy comúnmente en el área de la salud,
cuando nos dirigimos a los pacientes con términos médicos que nosotros entendemos y que para nosotros son muy claros, pero para ellos, eh, perdón, son muy difíciles de entender. Existe, por ejemplo, también el ruido fisiológico, ¿sí? Que es cuando hay cansancio, que es cuando hay dolor. Y bueno, ya dijimos, el código es el conjunto de signos que se comparten, el canal o medio en medio, pero también existe algo muy importante, que en esta comunicación debe haber una retroinformación, es decir, una vez que el emisor da el mensaje, confirmar con el receptor si entendió de forma clara el mensaje de comunicación. ¿Sí? Bien, ¿qué tipos de comunicación existen en salud? Para que tengamos una comunicación efectiva, definitivamente debemos realizar, ¿sí? Un proceso claro. Y vamos a tener primeramente la comunicación médico-paciente, la cual debe de considerar una escucha activa por parte del prestador de servicio, por parte del administrativo de los servicios de salud, para que el paciente se sienta escuchado, para que el paciente se sienta atendido. Todos sabemos que cuando el paciente acude a la prestación de un servicio, acude a hacer algún trámite, el paciente se siente vulnerable. Entonces debemos tener con él explicaciones claras y comprensibles para realizar toma de decisiones compartidas, ¿no? ¿Qué tratamiento elige el paciente cuando está hablando con su médico? Y entonces estamos hablando ahí en ese proceso de comunicación de la toma de decisiones informada. La toma de decisiones informada, el consentimiento informado nos debe quedar claro que no es simplemente un requisito que nosotros tenemos que llenar, sino que tenemos que explicarle al paciente cuáles son todos los posibles efectos colaterales del tratamiento al que va a ser sometido. Y una vez que el paciente elige un determinado tratamiento, ¿sí? Esto lo va a hacer en un marco de confianza y de adherencia al tratamiento, es decir, que el paciente informado va a participar activamente en su cuidado. Tenemos la comunicación también entre los colaboradores del equipo de salud, ¿ok? Y esto nos pasa no solo en el área de la salud, sino creo yo que en todas las profesiones, ¿no? De pronto sucede que un especialista considera que los servicios de salud no pudieran existir sin su especialidad, ¿sí? A lo mejor, no sé, por decir una especialidad, el cardiólogo piensa que él es el único protagonista, cuando en una cirugía también el anestesiólogo lleva una gran parte de carga en el éxito de esta de este, de este, de esta actividad, al igual que el personal de enfermería. Entonces, debemos establecer una comunicación clara y respetuosa entre el equipo, una comunicación que debe ser bidireccional, ¿sí? Para que en cualquier procedimiento que vayamos a hacer exista una coordinación efectiva para una atención segura y se debe compartir información relevante en el momento adecuado para garantizar el éxito del procedimiento. Recuerden que en la medicina, Hoja de colocación de catéter umbilical, dice en el paciente crítico, en el paciente que requiere ventilación, en el paciente que está en estado hemodinámico oralmente alterado, puede tener un tiempo máximo de 14 días, no más. Pero do- ¿qué pasa? Entre el día 10 al día 14 tú ya debes de estar Doctora Laura planeando Vázquez tu tiene su, dispositivo ¿cómo le digo? particular sí o sí para que no llegue el día 14. gracias, gracias. Bien, entonces decíamos que un equipo comunicado va a trabajar unido
y va a lograr mejores resultados. Este proceso de comunicación, decíamos, tiene que ser horizontal, porque cada quien, cada miembro de la parte del equipo va a ser la parte que le corresponde. Existe otra comunicación con directivos y con el personal de salud. Y aquí generalmente también a veces lo que genera ruido o conflicto y que finalmente pues somos humanos es la parte de los egos, ¿no? El director, ¿por qué es el director? El especialista, ¿por qué es el especialista? Y sin embargo, en esta comunicación pues quizá a veces cuesta un poco de trabajo, pero se debe de transmitir de manera clara objetivos, metas y decisiones. Fomentar la participación y sobre todo algo muy importante, el feedback, es decir, que ambos estén en el mismo canal de comunicación para que nos quede claro cuáles son los pasos para lograr el objetivo que estemos buscando, de tal forma que se alineen los esfuerzos con la misión y con la visión institucional. Y también existe la comunicación en la salud pública. Y lo vemos muy claramente, ahorita que está la época de calor, vamos a ver inundados los medios de comunicación, de redes sociales, eh, de mensajes dirigidos a la población en general sobre la conservación de alimentos, sobre la hidratación de las personas, la hidratación de las personas vulnerables como son los adultos mayores, los niños, y todo con qué? Con el objetivo de promover hábitos saludables y prevención de enfermedades para fomentar precisamente la participación ciudadana. Esto y a veces genera un tanto de ruido porque muchas veces el marketing y la comunicación van de la mano. Y el marketing acá lo vamos a desatanizar porque muchas veces se piensa que el marketing sirve solamente para obtener ganancias o un beneficio personal. Yo siempre digo que en todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno. Y existe también el marketing, así como hay el marketing publicitario, ¿verdad? Que lleva a las personas a veces a hacer compras o a hacer cosas que las empresas quieren y logran realizar con mensajes subliminales y a veces con muy poca ética. Existe también el marketing social, que es utilizado en la salud y que es precisamente la comunicación, que apoya la comunicación para lograr los objetivos en la salud pública. La comunicación médico-paciente, decíamos que debe ser segura, humanizada y centrada precisamente en el paciente, que es la razón de ser de los servicios de salud. ¿Qué aspectos claves debe tener? Ya mencionábamos, escucha activa y empatía, lenguaje claro y comprensible, toma de decisiones compartida, respeto y confidencialidad y confianza. Todo lo que se dice en el consultorio se queda en el consultorio. Verificación de la comprensión del paciente. Quizá yo mandé un medicamento que es inyectable y debo confirmar con el paciente si entendió si la aplicación es intramuscular, si la aplicación es vía intravenosa, por poner un ejemplo, etcétera. Pero además algo muy importante, la comunicación no solamente es verbal, ¿sí? Sino que también lleva un componente que es la comunicación no verbal y esta comunicación debe ser congruente, es decir, consistente. Si nosotros nos vamos con expertos en la comunicación, nos dicen que la comunicación verbal generalmente lleva solo el peso del 7%. De ahí la importancia de buscar esta comunicación, que la comunicación no verbal sea también consistente con la comunicación verbal. ¿Qué beneficios vamos a tener en una buena comunicación médico-paciente? Bueno, vamos a tener mayor adherencia al tratamiento, que esto nos habla de una atención de calidad. Vamos a lograr disminución de errores,
mayor satisfacción del paciente y otorgando mayor calidad, vamos a tener una solución efectiva del problema de salud. Existe también la comunicación interna dentro de una organización, ¿no? Alguien me decía en un servicio, es que aquella persona me cae mal. Pues sí, pero no podemos ir como en los juegos, ¿no? Que desapareciendo a todas las personas que nos caen mal, sino que debemos buscar la tolerancia y la comunicación efectiva precisamente nos va a dar de que independientemente si una persona cae dentro de nuestros parámetros o no, podamos trabajar de manera efectiva y de manera profesional en el contexto de salud para priorizar el bienestar y la calidad de vida del paciente. En los servicios de salud, la comunicación es un acto humano y es un pilar fundamental que se favorece a través de la activación de las neuronas espejo, ¿no? Y esto lo vamos a ver muy bien. Si ustedes llegan con el paciente, lo saludan, le sonríen, seguramente el paciente por sus neuronas espejo va a sonreír. Y recuerden que nos dice la neurolingüística que a veces el cuerpo puede engañar al cerebro. Si nosotros entramos a comunicarnos con el paciente con cara de preocupación, con cara de enojo porque algo nos pasó, porque algo personal traemos, el paciente, las neuronas espejo del paciente, bueno, también lo van a copiar. Entonces, entremos siempre con una sonrisa, con un saludo cordial y el paciente se va a sentir precisamente un poco reconfortado en el problema de salud que presente. En la salud pública, ¿sí? Y en la salud individual va a abarcar estudio y uso de estrategias para informar e influenciar decisiones individuales que comuniquen y que mejoren la salud. Y bueno, vamos a ver aquí, en esta parte de la calidad, vamos a recordar un poquito a Don Abedien y recordemos que las dimensiones de la calidad, de acuerdo a Don Abedien, nos dice que son tres, que dos son indispensables. Una es la técnica y una es la comunicación interpersonal. En la técnica, pues vamos a tener a desarrollar nosotros las competencias duras que cada quien ha desarrollado en su formación profesional, pero existe la otra que es la relación, la dimensión interpersonal, y va a ser la relación que se establezca entre el proveedor del servicio y el receptor. Y acá nos dice precisamente la CONAMED que la mayor cantidad de demandas son precisamente porque no se establece una buena comunicación interpersonal, que es parte de esta relación. Y la tercera dimensión de la calidad que nos dice Don Abedian, que bueno, son las amenidades, que nos queda muy claro que no son las mismas habilidades, por ejemplo, que tenemos en una comunidad que está eh, alejada de las ciudades, en un hospital, por ejemplo, público o en un hospital privado, pero esa no es indispensable, pero siempre hay que considerar que la comunicación, independientemente de si es una prestación en un servicio público, en un servicio privado, en una comunidad alejada, la comunicación debe ser clara independientemente de las amenidades con que cuente el servicio. Y de aquí, precisamente en este enfoque de evaluación, consideramos bueno, considera Don Abedian que la estructura, es decir, esto que les hablaba de las amenidades, no es lo mismo llegar aquí a uno de los hospitales más caros, por ejemplo, en la ciudad de Puebla, que tienen una estructura
a veces impresionante y amenidades diferentes, a un hospital donde quizá las amenidades no son tan impresionantes como en un hospital privado, pero que sin embargo muchas veces la estructura sí es la misma. Y sin embargo podemos tener una estructura de último nivel, pero la calidad de la atención la va a dar el proceso, y dentro de ese proceso entra precisamente lo que es la parte de comunicación, que si se establece de manera correcta, sea cual sea el resultado del procedimiento que se haga, nos va a dar un resultado mucho mejor que si no se realiza un proceso de comunicación. Y el proceso son todas las actividades que va a realizar pues el equipo de salud, toda la aplicación de competencias duras, y de competencias blandas para lograr un resultado. De ahí que tenemos que la comunicación pues va a estar presente en todos los fenómenos sociales, en la relación médico-paciente, entre el personal de la salud, perdón, entre los investigadores, entre las instituciones públicas y privadas. Para que se dé este proceso de comunicación, tenemos que considerar algo también muy importante, ¿sí? Y que debemos respetar, que es la intimidad, que va de mano precisamente con la confidencialidad. Y bueno, la intimidad la podemos considerar como el espacio en el que se gestionan los valores más trascendentales, ¿no? Morales, ideológicos, religiosos, sexuales, de salud, etcétera. Y aquí debemos de ser muy claros en este respeto a la intimidad y a la confidencialidad. El hecho de que alguien tenga valores morales, ideológicos, religiosos, sexuales, que son diferentes al prestador de servicio desde el ámbito de donde se encuentre, sea como prestador médico, como prestador administrativo, no quiere decir que todos deben tener los mismos valores que yo tengo, sino que definitivamente lo único que debemos hacer cuando entramos a esta área de intimidad que el paciente pues nos abre, a veces no de manera voluntaria, sino obligado por las circunstancias, debemos de respetar y debemos no juzgar, ¿no? Es propia e intransferible y le va a otorgar a él dignidad, derechos y singularidad. La intimidad es más fácil de describir que de definir, dicen los autores, pero el último término se refiere al control de los propios valores personales y de los valores referidos en este ámbito, entre otros al cuerpo, a la sexualidad y a la enfermedad de la vida. Cuando nosotros realizamos, ¿sí?, una historia clínica, tenemos que decirle, ya que el paciente nos va a abrir la puerta precisamente a esa intimidad, que todo lo que él nos diga es estrictamente confidencial y que nada de lo que él nos diga pues va a salir de esa área, ¿no? Con nadie más, ni siquiera con sus familiares más cercanos. Debemos considerar también, ¿sí?, que debemos de ser muy sensibles porque la historia clínica a veces tiene preguntas que el paciente, cuando nosotros empezamos a preguntar antecedentes personales no patológicos, como por ejemplo número de parejas sexuales, tipo de relaciones sexuales, quizá el paciente nos diga, oiga, es que yo vengo porque, no sé, tengo un problema, tengo un dolor de estómago, no para contarle cuántas parejas sexuales tengo. Sí, pero en esa parte de comunicación que yo voy a sensibilizar al paciente, me va a permitir decirle que yo tengo que conocer el panorama general de sus antecedentes personales patológicos y no patológicos
precisamente para hacerle un plan de tratamiento a la medida y volverle a garantizar que toda la información que él me dé va a ser estrictamente confidencial. Y acá lo tenemos. La confidencialidad trata de proteger el valor, intimidad. Y todo acto médico está impregnado de manejo de información y datos relacionados con la intimidad, lo que nos lleva a nosotros precisamente al secreto profesional. Y no me importa que sea ese secreto profesional, me lleva a una responsabilidad y no me importa si en esa confidencialidad eh, se ve inmiscuida la vida de una persona muy cercana a mí. El secreto profesional es estrictamente profesional y solo se puede transgredir cuando pone en peligro la vida de otra persona, como lo dicen los lineamientos de la conbioética. Muy bien, entonces sigamos ahondando en este proceso de comunicación. Y la comunicación, bueno, está en todas partes, ¿no? En las políticas, en la historia clínica, en el consentimiento informado, en los estudios previos, en el diagnóstico, en el pronóstico, en nuestro plan de tratamiento, en el tratamiento, en el seguimiento y en los costos cuando hablamos de una institución privada. Actualmente podemos identificar que uno de los factores que más influye en la generación de errores o eventos adversos en el proceso de atención y que pueda tener consecuencias reversibles o irreversibles para la vida del paciente es precisamente el proceso de comunicación. Y la comunicación, decíamos, no es solamente oral. Muchas veces la comunicación se da también de forma visual. No, alguien aplicó un medicamento que se parecía al otro y eso puede tener consecuencias en la salud y en la vida del paciente. Entonces, la comunicación va a inmiscuirse tanto en la salud pública como en la consulta externa, como en la comunicación intrahospitalaria y en el seguimiento que da el paciente. La contribución de la comunicación efectiva y de las relaciones interpersonales en el equipo de salud se considera positiva y las instituciones deben alentarla y facilitarla en su rutina laboral. Muchas veces, incluso en nuestras instituciones formadoras de personal de salud, se piensa que las habilidades blandas dentro de ellas, la comunicación, es solamente algo, ¿cómo le dicen los alumnos? Eso es solo algo de relleno, cuando una buena comunicación nos podía llevar al éxito o al fracaso de un tratamiento y dentro de ello, pues, a demandas, ¿no? Del hospital o a un mal tratamiento. Bien. ¿Cuándo puede haber fallas en la comunicación? Cuando hay un pase de guardia, ¿no? Por ejemplo, es un proceso interactivo cuando la guardia médica, la guardia de enfermería, la guardia del personal de vigilancia de la entrada del hospital no realiza un buen proceso de comunicación, ¿ok? Y entonces esta comunicación va a tener un sesgo y nos va a llevar, nos puede llevar a una falla médica. De ahí que las indicaciones médicas, ¿sí? En la consulta externa, ¿sí? Deben tener una retroalimentación para saber si el paciente nos comprende. Y decía Don Abedien, eh, una eh, de las partes del proceso son todas las indicaciones que hace el paciente en su casa por indicaciones médicas. Es decir, si establecemos una buena comunicación, establecemos un buen proceso y el apego al tratamiento, ¿sí? Va
a ser un éxito cuando el paciente esté en casa. Establecemos comunicación en los estudios, diagnóstico, en el consentimiento informado, en las cirugías. Y aquí hay algo muy importante. Creo que desde hace años hemos transferido, ¿no? De pasar de esa medicina dogmática en la que el paciente no era considerado la razón de ser de los servicios de salud, sino que el protagonista era el médico. Y precisamente en este paso, cuando se empiezan a aplicar los procesos de calidad, que fue precisamente para visibilizar al paciente como la razón de ser, se dio un paso muy importante. Entonces, la comunicación cobra un muy buen sentido porque ya el paciente, cuando otorga su consentimiento informado para tal o cual tratamiento en el ámbito que ustedes quieran, quirúrgico, no sé, un tratamiento estomatológico, la comunicación siempre es muy importante. Aquí hay que remarcar algo muy importante que es el contexto. Eh, yo soy de formación cirujano dentista y siempre digo cuando estoy con personal del área de estomatología, si yo les digo a ustedes, vamos a hacer una corona, pues todo ese personal del área de estomatología va a pensar inmediatamente, ajá, una corona, ¿de qué material? ¿De porcelana? ¿De circonia? ¿En qué órgano dentario? Etcétera, ¿no? Yo cerca de la facultad tengo a 3 calles el Panteón Municipal y les digo, bueno, y si nos vamos ahorita y yo me paro ahí enfrente del Panteón donde venden todos los arreglos de flores y digo las mismas palabras, ¿sí? Vamos a hacer una corona, seguramente los vendedores me van a decir, ¿para hombre o para mujer? ¿De qué flores las quiere? ¿Quiere que le pongamos un rótulo, etcétera? Entonces el contexto es muy importante en esta parte de comunicación porque quizá el paciente tiene otro contexto cultural y ese contexto cultural le va a permitir entender o no entender lo que nosotros estamos informando para que él pueda realizar de manera consciente un consentimiento informado, ¿no? O con los padres de familia, con el niño, un asentimiento informado. Eh, de ahí que una apropiada comunicación es uno de los factores centrales que sustentan la seguridad y la calidad del trabajo en equipo cuando se desempeñan actividades complejas como las que se realizan en los servicios de salud. Es decir, en los servicios de salud, eh, el servicio, que de por sí producir un bien a un servicio es más complejo porque se produce en el mismo momento que se presta, ¿ok? Yo no puedo, cuando presto un servicio de salud, por ejemplo, se me ocurre una cirugía, después pasarlo como lo hacen cuando se fabrica una computadora al área de calidad para que me diga si tiene algún problema, lo regreso a retrabajo o definitivamente lo desecho. Acá no, se debe realizar de manera correcta en el momento correcto y en esta realización de la prestación de este servicio es precisamente que el proceso de comunicación, ¿sí? Juega un papel muy importante porque cuando existe una comunicación ineficiente entre los profesionales y el personal administrativo, la persona directamente afectada con una lesión reversible o irreversible va a ser el paciente, ¿no? Y nos han tocado de pronto casos que en lugar de realizar una cirugía en un paciente, se realizó en otro. Y pues es algo muy lamentable porque no se estableció un buen proceso de comunicación y al igual el cirujano, él solo dijo voy a hacer el procedimiento y no fue a las notas para checar si era el paciente al que se le iba a realizar el procedimiento. Entonces, esto nos lleva a la revisión de eventos centinela.
¿sí? Y aquí, por ejemplo, la Young Commission de Estados Unidos determinó que el 60% de muertes y el 50% de daños graves se debieron precisamente a un fracaso en la comunicación del trabajo en equipo. Y de ahí nuevamente volvemos a la reflexión. ¿Qué tan importante es la comunicación? Y es tan importante que quizá tanto en la formación de profesionales como ya con los prestadores de servicios, pues se deberían de realizar precisamente estas sesiones de comunicación, porque finalmente estas fallas de comunicación pueden provocar lesiones reversibles o irreversibles en el paciente. Y viene otra parte muy importante que lamentablemente, como decía, ujú, el hospital, pues en el hospital es un clima eh, en donde a veces hay alegrías porque alguien ganó la batalla y a veces no. ¿Cómo tenemos que dar malas noticias, ¿no? Y tendríamos que definir primeramente qué es una mala noticia, ¿no? Y la definición nos dice que es aquella que drástica y negativamente va a alterar la propia perspectiva del paciente o sus familiares en relación con su futuro. Recordemos que no solo es el paciente el que está sufriendo una enfermedad, sino que toda la familia va a alterar, ¿sí? No solamente su ámbito psicológico, no solamente su ámbito social, sino también su ámbito económico, porque toda la salud del paciente, todo el entorno que lo rodea, se va a ver afectado de una u otra manera cuando existe una mala noticia. ¿Qué condiciones debemos buscar antes de dar una mala noticia? Primero que nada, debo contar con una evaluación completa y fidedigna de la gravedad y el pronóstico del paciente. Es una enfermedad grave donde puedo tener la elección de una alternativa donde el paciente a lo mejor puede tomar una decisión y decir, bueno, el paciente va a morir, pero quizás si lo metemos ahora a quirófano existe la ligera probabilidad, el ligero pronóstico de que salve la vida. Entonces el paciente tendría que definir, bueno, va a morir, lo dejo que se muera en la cama o tomo una última decisión y lo meto a quirófano y existe la posibilidad de que se salve, ¿no? Entonces, el paciente, con un buen proceso de comunicación y un consentimiento informado, puede determinar, ¿sí? Ya sea el paciente o el responsable del paciente, ¿no? Debemos tomar en cuenta también la idiosincrasia de cada paciente, porque la idiosincrasia, pues, es muy importante, ¿no? Tenemos ahí los grupos religiosos donde dicen, ellos consideran que una transfusión sanguínea va a conferir que el alma de la persona que donó sangre pase también a formar parte del paciente que ha sido transfundido. Entonces debemos establecer una buena comunicación. Debemos considerar también la idiosincrasia de cada paciente, que aunque pareciera imposible en México, todavía existen comunidades, ¿no? Donde todavía el familiar o el esposo dice, no, es que si a mi esposa o a mi hija la ve un médico, que no sea mujer, pues yo ya no la puedo recibir en la casa. Deme un segundito, por favor. Me estoy quedando sin luz. Me voy a conectar.
Perdón, ya estoy acá de vuelta. Bien, entonces todo esto hay que tomarlo en consideración para que el paciente podamos establecer esa comunicación. Deme un segundo. Tiene, eh, tiene su problema de salud y tiene, la semana pasada yo me inundé aquí en la casa y eso me ha retrasado también por el problema de las conexiones. Creo que ya nos alcanzó las situaciones de los fenómenos naturales y algo pasa con la luz, algo pasa con las conexiones y además nos afecta nuestra salud. Y es lo que le pasa ahora a la doctora Edith. Yo todavía me sigo recuperando de la gran inundación que tuve en la casa, en el sexto piso de un edificio. Pensé que nunca me iba a inundar y sí pasó, ¿verdad, doctora? En el sexto piso, maestro. Y en el sexto sí, dije yo, siempre que veo las noticias, bueno, es un comercial, perdón, pero siempre que veo las noticias digo, ay, qué bueno que vivo en el sexto piso, nunca me voy a inundar. Y ahora, wow, ya ni mejor ni digo nada. Adelante, doctora. Sí, ¿verdad? Bien, entonces, perdón, ya estoy acá conectada. Entonces tenemos que valorar también la relación médico-paciente y buscar apoyo de la familia del paciente, brindándoles esperanza sin llegar a mentir. Y como dicen, si podemos curar, curamos; si no podemos curar, apoyamos, ¿no? Y si no, pues ya mínimamente nuestra obligación es acompañar, porque tenemos que reconocer definitivamente que pues nuestras competencias humanas son precisamente humanas. Bien, ahora no quiere avanzar mi computador. Muy bien, en un segundito. Bien, Muy bonitas la, diapositivas, gracias. gracias, maestra. La comunicación para dar en una mala noticia, pues bueno, se sugiere buscar que la información sea la más clara y precisa, identificar si hay deseos de persuadir al paciente para adoptar recomendaciones, minimizar el estrés del paciente y promover su satisfacción, y minimizar el disconfort del personal de salud, ¿verdad? En esta última parte, pues a veces nos toca que el director dice, no se va a realizar ya la cirugía, principalmente en los servicios públicos, ¿no? Porque en los privados pasa lo contrario. ¿Para qué si el paciente se va a morir? Entonces, y quizá el médico dice, es que lo podemos intentar y el paciente también quiere. Entonces, de pronto todas esas ese medio ambiente organizacional también puede ser percibido por el paciente. Recordemos que el medio ambiente organizacional no se ve, pero se siente, ¿no? Es cuando entramos a una reunión y decimos, ay, pues se siente un ambiente muy pesado. Bien, entonces, toda esta falta de comunicación, ¿sí? Está también documentada en las quejas de CONAMED y bueno, solamente acá vamos a mencionar que quejas con referencia a estructura en este estudio fueron 187 por falta de equipos e insumos, resultados inoportunos, diferimientos injustificados y falta de personal necesario y la falta de notificación. Y el resultado, ¿sí? Perdón, el proceso, que fueron 1324, en el que se realizaron diagnósticos erróneos, ¿sí?
tratamientos inadecuados, todo tipo de resultado falso positivo y falso negativo, ¿ok? Porque no se rotuló bien la muestra, impericia y empleo de técnica inadecuada en la intervención quirúrgica, cirugías innecesarias y acá, ¿sí? En sexto lugar, la relación médico-paciente caracterizada por la información o dar información errónea, malos tratos, negación del servicio, abusos y acciones fuera de norma. ¿Ok? Y las otras quejas fueron ya en cuanto al resultado, que fueron 405. Pero bueno, nos sentamos a esta parte del proceso, que es la relación médico-paciente y donde la comunicación juega un papel muy importante. Es decir, nunca darle al paciente falsas expectativas, pero tampoco la parte contraria, ¿no? Decir que todo va a ir mal o si ya sabemos por la historia de la enfermedad que el pronóstico es malo, pues lo que tenemos que hacer es acompañarlo sin hacer una parte pormenorizada de lo que va a suceder con él. Y ahora otra parte muy importante, me toca a mí desde el papel donde estoy dar esa mala noticia o quién es el responsable de dar esa mala noticia, porque no a todo el personal de salud le corresponde dar esta noticia. Bien, de ahí entonces, esta es la recomendación que establece CONAMED, que es informar al paciente y en su caso a los familiares del tratamiento que se va a realizar, ¿sí? Y si perdón, esta comunicación ha quedado entendida y confirmada con la carta de consentimiento informado. No usar tecnicismos y en caso de ser necesario, explicarlos, ¿no? Lástima, por las circunstancias, yo quería pasarles una diapositiva un tanto para hacerlos reír. Los odontopediatras, no sé si por acá hay alguien, la doctora Tete a lo mejor está por acá. Ellos normalmente cuando atienden a un paciente pediátrico en estomatología, cuando el paciente ya tiene una lesión reversible en la pulpa, en el nervio, dicen pulpo y corona, que es el tratamiento, ¿no? Nosotros lo entendemos. Y el paciente sale ahí en el meme y sale un pulpo y una cerveza corona, ¿no? Cuando el pediatra, el odontopediatra está queriendo decir otra cosa. De ahí el contexto de explicarlo. Y bien, pues ahora viene esta parte donde nos vamos a centrar, la comunicación entre los comités de bioética. Y yo quisiera preguntar acá si de los participantes, ¿cuántos de ustedes pertenecen a un comité de bioética y que nos compartieran si fue el primer comité de bioética que se formó y cómo fue que llegaron a establecerlo? Adelante, doctor Iván, Hola, ¿qué porque tal? Buenos días. Buenos días, muchas, Mariana. Buenos días, doctora. Edith, la verdad, increíble el hecho, ¿no? De que a nuestras alturas, en algunos de los este, institutos, centros hospitalarios, unidades académicas y demás, pues a veces sea el primer tema, de conflicto de interés, ¿no? El formar un comité de bioética porque en mi perspectiva, aunque ya no formo parte de un comité, yo estuve como subdirectivo en una alta especialidad en donde, pues, el primer reto fue convencer a la gente experta y especialista en formar parte de un grupo virtuoso, ¿no? De personas que van a tomar o deliberar dilemas para volver los problemas. Y es en el primer entendido que podría exponer en este foro.
Em, Después de ello, a lo que me enfrenté fue en que muchos de nosotros o nosotras no estábamos capacitados, ¿no? En temas de bioética, y entonces era más difícil entender las reflexiones, ¿no? Y cómo en el aspecto profesional, a veces los mismos integrantes de los comités, pues en sí misma, ¿no? En no afrontar o tomar decisiones que pueden ser pues violentas inclusive para las unidades o inclusive hasta para el mismo paciente. Y voy con respecto a que en el entendido de que, pues bueno, los dilemas que los volvemos problemas, a veces no los solventamos de manera, colegiada. Y la otra en el entendido de los tiempos, porque muchos de los pacientes o las pacientes evidentemente presentan su caso de manera inmediata, y en el entendido de las acciones, pues bueno, a veces pueden ser en la madrugada, ¿no? O en horas en donde un comité no está disponible, y que pueden poner en riesgo, ¿no? La toma de decisiones de, de los médicos o las médicas con relación al paciente. Y a lo que voy con ello es que para madurar un comité, evidentemente tiene que estar capacitado, tiene que estar consolidado, tiene que haber una persona virtuosa, ¿no? Que sea la líder, que no tenga conflicto de interés con los directivos, como en algún momento a nosotros nos pasó, que evidentemente los conflictos de interés por parte de algunas autoridades no tengan, pues bueno, ciertos temas con algunos médicos o médicas que de manera repetitiva, pues condicionan problemas con los pacientes por, pues, la falta de conocimiento o el interés o la empatía o inclusive en el entendido, ¿no? Del consentimiento informado, que a veces los violentamos. Entonces a lo que voy es que esta parte, en la cual pues se tiene que trabajar, a pesar de que pues ya se ha hablado durante décadas, ¿no? De los mismos comités, todavía tiene una brecha generacional en el ámbito profesional muy grande. Debe de seguir habiendo capacitación continua, debe de haber un órgano de gobernanza o rector que le esté dando seguimiento puntual, ¿no? a estos comités, y que obviamente no solamente de gobernanza, sino que determine específicamente qué necesidades tiene cada institución y si están totalmente evolucionadas, ¿no? En el entendido de que algunos comités inclusive ya ni siquiera son operativos o aplicativos para sus unidades, ¿no? Sino llegan a ser hasta consultivos para otras instituciones o educativos para otras instancias. Entonces yo creo, desde mi perspectiva, que esos son los grandes retos, y el último, y yo creo que es el más importante, es que en esta fase de aceptación de los acuerdos de un comité, de la aplicación y del cuidado de los acuerdos que tenga un comité, deban de ser aplicados o protegidos por parte pues de otras instancias, ¿no? Esa es la observación y el comentario que hago. Y muchas gracias y buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctor. Eh, Doctora Lidia, perdón, no, adelante. Sí, hola, buenos días a todos. Pues soy la doctora Rosalía Muñoz Telles. Primero que nada, quiero agradecerle a la doctora Loyola por la invitación a este diplomado. Yo formo parte del Comité de Bioética de la Facultad de Enfermería. Pues mi formación es médico, no soy enfermera. Y la verdad, pues tengo más de un año de formar parte de este comité. Es un comité que está consolidado, está muy, muy bien organizado, la verdad. Cuando me ofrecieron participar en el comité, pues me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Que em, están muy, muy bien organizados, hacen la evaluación de los protocolos de investigación, de las tesis por pares, y posteriormente hacen una reunión junto con el comité de investigación con el alumno, y se toman pues muchas decisiones, ¿no? Se apoya al alumno en todos los pasos para
para realizar su investigación. Entonces, para mí esto es una experiencia pues muy bonita, ¿no? Muy bonita, muy importante, porque nunca había estado en un comité. Había tomado muchos cursos de bioética, muchos cursos, diplomados, seminarios. Me interesa mucho todo este tema, sobre todo en el ámbito de la investigación. Y pues la verdad estoy muy contenta en el comité, ¿no? Y pues he aprendido mucho y sobre todo he puesto en práctica todos estos conocimientos que nunca había tenido la oportunidad de participar en un comité. Y pues eso era mi intervención, doctora Edith. Y pues Muchas, muchas gracias por la invitación de nuevo a estos diplomados, ¿no? Le muchas gracias. agradezco, le agradezco mucho. Sí, muchas gracias, doctora Lidia. Creo que ya nadie más. Bueno, bien, ok. Pues creo que la comunicación entre los comités de bioética, aquí los compañeros que han participado nos hablan de un comité de bioética en un hospital, de un comité de bioética en una institución educativa, ¿no? Y vamos a abordar los dos temas. Bien, entonces el doctor nos comentaba que primeramente, pues siempre es difícil establecer un comité de bioética, ¿no? Y el primer paso sería, eh, perdón, el primer paso sería conocer cuáles son, cuál es el marco legal que yo tengo que seguir, al que me debo apegar, el marco legal de la bioética para poder Perdón, formar doctor Iván, un por comité. favor, puede apagar su celular. Gracias. Sí, maestra. Muy amable. Ahorita. Perdón, un maestro. Sí, gracias. Entonces decíamos, debo primeramente pues ir al marco legal, porque en el marco legal voy a encontrar precisamente lo que va a dirigir qué personas pueden formar parte de este comité. Dentro de los requisitos, que es toda persona integrante de este comité, debe tener una formación precisamente continua en esta parte de bioética. Pero además algo muy importante, porque me tocó la semana pasada también en una institución y me dijeron, sí, tenemos un comité de bioética y nos dan la lista del comité y pues resulta que el comité estaba formado por el director de la institución y los jefes de servicio, cuando eso nos dice la comioética que no puede ser porque nos va a generar conflicto precisamente de intereses. La otra parte es que el comité debe de estar precisamente integrado, ¿sí? Por todos los protagonistas del servicio, llámese hospital, llámese institución educativa, ¿no? No los más altos especialistas únicamente, sino todos aquellos que intervienen en los procedimientos. Y una vez que se integre el comité, bueno, dimos aquí dos lineamientos, debe haber una formación continua y establecer un buen proceso de comunicación. Recordemos que nunca terminamos de aprender. Y algo muy importante que nos decía el doctor, que las decisiones se deben de proteger, que esa es la parte de madurez que quizá no hemos llegado, ¿no? Y que es precisamente por lo que Comioética dijo, los directivos no pueden estar en un comité de bioética, porque quizá un directivo, como conocemos en el área de la salud, puede dar un POS, una orden superior y decir, no, pues esto se resuelve así, que no es el caso, que es precisamente que el comité de bioética va a discernir de una manera objetiva para llegar a una solución del conflicto que se tiene presente. Y en cuanto a los comités de bioética en las instituciones de salud, pues también algo muy importante en la que no solamente deben participar elementos de la disciplina, sino también eh,
personas que están con formación en educación. A veces, y lo digo porque lo hemos observado en muchos comités, los que aprueban las tesis, ¿sí? Es un grupo que ha sectorizado, ¿no? Que ha sectorizado esas decisiones y que dice, este pasa, esto no pasa. Entonces, estos cursos van precisamente dirigidos a ellos para que busquemos desde donde estamos, tratar precisamente de hacer inferencia en la formación, en la, tratar de inferir en la formación de estos comités de bioética. Porque finalmente, como decía el doctor, parece mentira, pero en esta época todavía nos genera mucho conflicto, no hemos llegado a ese grado de madurez de decir, no me importa si es la persona que es de otra especialidad, si es la persona con la que yo no me llevo, si es la persona, sino que las decisiones de este comité, una vez que llegan, deben ser de manera parcial y de manera objetiva. Maestra Mariana, perdón, ¿está usted levantando la mano? Cuando usted termine, doctora, no se preocupe. Adelante, No, no, adelante. Eh, y perdón, nada más, no sé si omití. La doctora Rosalidia. no, ella ya pasó. Ah, es Nada que más quedó su manita arriba. levantada. Pensé que Sí. quería, No, sí. no, no, disculpe, ya la bajé. Ah, un abrazo, Pensé que doctora quería comentar. Rosalidia. Qué bueno que está usted aquí. Gracias. Y el doctor Iván, muy buena su participación. De ambos iba yo a participar, pero al final, doctora, no se preocupe. Adelante. Bien, entonces, pues sigamos, ¿no? Como seguimos hablando de comunicación. Ha costado muchísimo, muchísimo trabajo y ha generado muchos conflictos el Comité de Bioética. Y tenemos muchas veces establecidos en las comisiones que, por ejemplo, eh, el directivo es quien propone al Comité de Bioética. Y muchas veces las personas que por POS son designadas no tienen la más mínima idea de qué es un comité de bioética y se toman decisiones que no son. De ahí la importancia también de que tanto los directivos, así como los integrantes del comité, pues precisamente tomen en cuenta estos lineamientos y de que se llegue a la conciencia de que un comité de bioética no es solamente porque para cubrir un indicador, ¿no? Porque cuando vienen las certificaciones, cuando vienen las acreditaciones nos piden, ¿existe un comité de bioética? Ah, sí, sí existe, ¿no? Entonces sí existe, pero no es el objetivo cumplir con un indicador, sino el objetivo es precisamente considerar los intereses, ¿sí? Considerar la salud del paciente, considerar la formación de los estudiantes en el caso de instituciones educativas y lógicamente el perfil de los integrantes del comité de bioética, pues debe ser un perfil consistente con estos principios de conbioética, porque es precisamente que a veces en esta parte de educación continua, lo que más se enseña es precisamente el actuar y no el discurso. Adelante, maestra Mariana, por favor. Creo que ya se nos fue la maestra Mariana. No, pero para Maestra, nada. Adelante. ¿puede, adelante, por favor? Permítame un Eh, segundo. Adelante. sí, es que les decía que está enferma y está haciendo mucho esfuerzo. Y eso es el sentido de compromiso. Estamos iniciando con toda la conceptualización y las bases. Y una de las conceptualizaciones base fundamental para estructurar un buen comité de ética, para tener un buen diplomado de bioética, definitivamente es la comunicación. La comunicación que bien presentó el doctor Iván Herón
eh, acerca de las limitaciones, los conflictos, los retos, ¿verdad?, que tenemos dentro de las instituciones. Yo felicito al comité donde pertenece la doctora Rosa Lidia y la maestra Mariana Julieta, que en un momento va a estar con nosotros, acerca de ese comité, porque internamente tiene una buena comunicación fuera de las situaciones que, como decía la doctora Edith, eh, de los posibles conflictos de interés, como con el doctor Iván. Definitivamente, cuando hay una fuerte influencia de los directivos, cuando internamente alguien, pues sí, tiene el interés de quedar bien con los directivos, entonces se convierte en un tremendo conflicto, porque no va a dejar avanzar al comité de ética. Y lo más importante es esa capacidad de la calidad de las personas que lo integran, como es el Comité de Ética de la Facultad de Enfermería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la fortaleza del compromiso moral para seguir fortaleciéndose ellos hasta lograr su objetivo, que es consolidarse, legitimarse como tal. Existen, les voy a poner un ejemplo extremo, así como en la ONU están registrados 207 países, o un poco menos, un poco más, porque van variando, ¿verdad? De acuerdo a los intereses políticos de quien determina quién es país y quién no es país. Como por eso, desgraciadamente, como Israel sí se reconoció como país, ¿qué hacen con Palestina? Palestina no se reconoció como país por parte de la ONU, se desconoció, pero no por eso no existe, sí existe. Así pasa con los comités de ética. Si no hay fortaleza por dentro, no importa lo que hagan los directivos. Yo leí, y cuando vi la Guía Nacional de Bioética, de la Conbioética, una de las principales fortalezas que lo legitima es la credibilidad en la comunicación fundamental, de la que ha hablado esta mañana la doctora Edith, y que la semana pasada yo hablé de los principios éticos universales, que también es la parte de la conceptualización fundamental. Es el lenguaje universal que ahora tenemos y que se enfoca hacia los derechos humanos. Tenemos derechos Bien. humanos, y para que se cumplan, tenemos derechos también de deber. Si cumplimos nosotros con los de derechos de deber, vamos a estar legitimando a una comunidad, a una institución, a un comité asesor, orientador, regulador para la toma de decisiones. Y es que nosotros no lo creamos para legitimarlo. Si no lo creemos, pues difícilmente alguien más va a creer en estos. Sin embargo, están fundamentados, como dijo la doctora Edith, en algo muy importante y primordial: la Ley General de Salud, que es una norma primaria constitucional, que no es que la queramos cumplir, es que la debemos de cumplir. Y en eso nos podemos fundamentar. Y una primer característica es que somos autónomos, pero esa autonomía nos da la posibilidad de crear nuestros valores secundarios. Por eso hablábamos de normas primarias y normas secundarias. ¿Cuáles son las normas secundarias? Los reglamentos internos de los comités de ética, porque la Ley General de Salud, como los principios éticos
que hablábamos la semana pasada, eh, van a regir la comunicación universal. Sin embargo, a nivel interno, tenemos que responder a necesidades particulares como las que mencionó la doctora Lidia. ¿Cuál es la orientación de tesis? Y cada tesis tiene un representante particular que es, dice, el comité de ética el comité de investigación de la Facultad de Enfermería. Así es. Sin Gracias, em- maestra. Ah, sí, perdón. adelante. Entonces, todo esto tiene razón de ser y va consolidando la red de comunicaciones, ¿sí? La red de comunicaciones, pero somos nosotros ontológicamente quienes eh, representamos esa actitud de compromiso, de responsabilidad, de solidaridad y de respeto a los espacios académicos a través de los disensos, de los consensos y hacemos caminar las instituciones. Adelante, doctora, perdón. No, no, gracias, doctora. Eh, la doctora Ochoa creo que está levantando la mano. Sí, hola doctora, buenos días doctoras. Buen Un día. abrazo, gusto en saludarlas. Hoy un abrazo. Un abrazo. Maestra Edith, felicidades siempre escucharla, híjole, es de verdad un gusto, de verdad maestra, siempre uno aprende mucho de usted. Y bueno, nada más comentar precisamente la parte de la comunicación que usted mencionó desde el principio, que es una de las bases fundamentales precisamente para todo el éxito del tratamiento del paciente y es la base del sistema de salud y que pues a veces no nos enfocamos precisamente en eso, sino únicamente nos enfocamos a atender al paciente sin ver esta parte también de tener esa vía de comunicación también con él, ¿no? Y me gustó mucho que habló usted de los equipos transdisciplinares y realmente los equipos transdisciplinares tienen una gran importancia en los hospitales, en las clínicas, ¿sí? Porque precisamente estos equipos transdisciplinares permiten, es la parte sensible o la parte humana que no le hemos dado como ese enfoque, ¿no? Y realmente esa importancia, porque son aquellos que hacen todo el acompañamiento del paciente sin importar el diagnóstico que esté presente, ¿no? Desafortunadamente vemos más marcado este acompañamiento o esta participación de los equipos transdisciplinares, por ejemplo, en diagnósticos muy complejos como el cáncer, ¿no? En donde realmente estos equipos se comunican entre ellos, todos los médicos participan para el bienestar del paciente, todos los médicos hacen una sesión de grupo para ver cómo se puede mejorar la calidad de vida del paciente. Eh, Afortunadamente, en el hospital donde trabajo tenemos estos equipos transdisciplinares y bueno, en el área, por ejemplo, de estomatología, en la atención de los niños con labio y paladar hendido, yo lo veo y lo palpo diariamente. El hecho de que nosotros hagamos equipo y tengamos esa comunicación, todos los especialistas, para poder atender a ese paciente, va a tener un éxito en el tratamiento. Va a ser un niño muy seguro, va a ser un niño que va a poder hablar correctamente, va a ser un niño que va a poder socializar correctamente con los demás. ¿Qué pasa con niños? Y lo hemos visto con niños que no han tenido la oportunidad de estar en clínicas con equipos transdisciplinares y que solamente su atención ha sido parcializada, ¿no? Porque también estos sistemas de salud ahorita nos han como segmentado las especialidades, pero hay que regresar nuevamente a esta parte transdisciplinar y de trabajar el equipo y eso es una parte muy importante también de la comunicación. Entonces, me gustó mucho que tocó usted este punto de la parte transdisciplinar y que siento que es la parte humana que nos permite acompañar al paciente hasta el final de su tratamiento, ¿no? Muchas Gracias, gracias, doctora. gracias, Sí, doctora. gracias. Un abrazo igual va de regreso. Y yo creo que esa parte de comunicación en el equipo transdisciplinar, como usted nos las ha comentado, pues es bastante importante. Creo que quizá esa parte transdisciplinar sea una de las fortalezas de nuestros servicios de salud pública, ¿no? Porque a veces
Quizá me ha tocado ver pacientes que acuden a la parte privada, van con uno, van con otro, y finalmente, como usted bien lo dice, se segmenta muchas veces no solo la comunicación, sino también el tratamiento, ¿no? Porque cada quien hace desde su parte lo que él considera que debe de hacer y no hay una atención integral. Muchas gracias, doctora. Bien, y entonces, pues siguiendo con este punto de la comunicación en un comité de bioética es fundamental para garantizar, nos va a servir para garantizar la dignidad humana, la autonomía del paciente y la transparencia de la práctica médica. De ahí que toda comunicación oficial de los comités de bioética se debe de realizar por medio de un oficio dirigido al solicitante. Y para asegurar una comunicación ética, transparente y formal, los comités deben de seguir los siguientes lineamientos ya cuando estamos en la parte formal y administrativa, ¿verdad? Un oficio formal, el dictamen o recomendación debe ser, ¿sí? Mediante un oficio dirigido al solicitante, paciente, familiar o personal médico. Eso nos marcan los lineamientos de la CONAMED. Doctora, ¿Cuál? no cambian sus diapositivas. Ah, no, es que esto Ah, ya. sí. Ah, ok. Muchas gracias, doctor. Esto debe tener también Este documento debe tener también un contenido obligatorio y ese documento, de acuerdo a los lineamientos ¿qué es lo que debe tener? Debe tener el problema planteado al comité. ¿Cuál es el problema? La fecha y el lugar de la fundamentación de la recomendación, los documentos ya revisados y el nombre del solicitante, el nombre y la clave, ¿sí? Del registro oficial del comité y la firma de la presidencia y del vocal y de el secretario de comité. Y bien, ¿qué principios de comunicación debe tener este comité? Debe considerar un aspecto orientador. Las recomendaciones de este comité no son vinculantes, es decir, no obligan a que los consultantes tengan una manera de actuar, sino que van a servir como guía para una toma de decisiones compleja, ¿no? Que es a lo que nos lleva. Debe tener privacidad. La comunicación de los casos, pues debe tener, ya hablamos de los principios de confidencialidad que nos marca la bioética, ¿sí? Debe tener confidencialmente guardados los datos personales y la resolución del comité no debe de incorporarse al expediente clínico, ya que el expediente clínico es un documento de apoyo consultivo que puede ser consultado por los diferentes miembros del equipo de salud y este documento es precisamente confidencial, por lo que no debe de estar integrado al expediente. Y debe tener también una transparencia, pero institucional, ¿sí? Y de aquí que los comités deban operar de forma independiente, comunicar sus resoluciones de manera neutral y de manera científica. Y sí, a veces, como decía el doctor, que haya protección, a veces el tratar de establecer estos nuevos lineamientos, pues nos lleva a veces a esa exposición de fuerzas organizacionales, ¿no? En las que a veces dice, ¿por qué él fue integrante del comité y no dictaminó el comité la resolución que un tal directivo o un tal integrante de otro equipo de salud quisiera? Entonces ya, sí nos lleva a eso, pero debemos tener sobre todo en cuenta que la comunicación y la aprobación de ciertos dictámenes, pues también nos expone a ese tipo de circunstancias.
pero que cuando estemos expuestos debemos establecer, si algún día se nos increpa, a una comunicación clara, precisa, científica y específica, si es que hay que darla, y si no, bueno, también el proceso de comunicación va a ser diferente con aquellos que se sienten afectados, porque no podemos permitir que esas fuerzas organizacionales, ¿sí?, nos lleven, eh, como se dijera coloquialmente, nos enganchen a esas fuerzas y entonces nosotros perdamos ese proceso, eh, esa parte objetiva de la toma de decisiones y ese proceso de comunicación. Ser miembro de un comité de conbioética nos lleva a muchas responsabilidades. Primero, a tener una educación continua. Dos, a blindarnos, porque sí vamos a estar expuestos a muchas fuerzas organizacionales. Nos lleva también a formarnos en comunicación y nos lleva también, que eso es pues el resultado de todo esto, a contribuir sobre todo en la salud del paciente para aumentar su calidad de vida de acuerdo al pronóstico que el paciente tiene. Y bueno, si no hay nadie que quisiera agregar o comentar, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, doctora Mariana. Gracias por su gran esfuerzo con esta terrible, tos y malestar generalizado, y aún así está aquí con nosotros, que es una, gran oportunidad tenerla con nosotros. Maestra Mariana Julieta García Gabriel, ahorita tenemos 10 minutos de receso para que regresemos y realicemos presentación de caso respecto a lo que nos acaba de presentar la doctora Edith, y ojalá y pueda usted un ratito por lo menos acompañarnos en el receso, pero después del receso, doctora Edith, Sí, maestra, muchas gracias. ¿sí? Sí, maestra. From... Ay, la maestra Sandra Moranchel le manda saludos y felicitaciones. Por favor, maestra Sandra, la escuchamos. Qué belleza tenerla. Maestra Sandra. Sandy Aquí Moranchel. estoy, sí. Ay, un Gusto en abrazo. saludarles. Qué gusto que ver a mis maestras. De verdad que las aprecio tanto y a mi compañera Socorro Ochoa, ahora presente también acá. Nunca se deja de aprender, como usted lo dice, maestra Edith, y en irse actualizando y sobre todo pues que seguimos en el medio, ¿verdad? En el medio hospitalario, aún seguimos por allá. Bueno, esto es pues una actualización para poder seguir ejerciendo. Los tiempos han cambiado mucho y algo importante que estaba leyendo y que ahora usted lo comentó es que, bueno, los valores han cambiado, pero sigue habiendo valores, han cambiado. No son nuestros mismos valores de hace 20 años, pero ahora son otros valores adecuados o conforme a lo que estamos viviendo, a esta juventud, pues no solamente la juventud, sino la población, los acontecimientos nacionales, las redes sociales que nos ha venido a cambiar tanto, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ahora es valiosísimo un celular, valiosísimo una red social. Y bueno, es muy importante que nos actualicemos, ¿verdad? Para ir conforme a por ejemplo, yo tengo compañeras, pues claro, más joven que yo, y yo a veces me confronto y digo, ay, no, pero si eso no se hacía, pero sí, ¿qué pasó con este valor? Pero ellos yo veo que tienen, pues sí, como le digo,
valores en sus redes sociales. En el área quirúrgica yo lo observo, ¿no? Y también el temor de poder cometer algún error por estas distracciones que se tienen. Entonces, bueno, yo por supuesto estoy atenta a aprender, a retomar todas sus pláticas y le felicito, maestra, me da mucho gusto verla. Muchas Y gracias, sí, maestra Moranchel. y que la querida Eh, doctora Moranchela ha estado en la Facultad de Enfermería, le mando un gran abrazo. Hasta ahí me quedé, pero ella siempre está en las áreas de especialidades. Es una gran enfermera, una gran maestra en Gracias. ciencias y siempre con muchas iniciativas. Nos da gusto tenerla con nosotros. Un Sí, abrazo. Gracias, maestra, maestra. me Sí, sí, y gusta, aquí estamos. qué gusto saludar, la verdad, después de tanto tiempo y qué gusto tenerla acá en estos espacios. Y como bien usted dice, ¿no? Los valores. O sea, todo cambia ahora de forma vertiginosa y la pandemia creo que nos dio un salto cuántico en estos procesos de comunicación y muchas veces fue para bien y otras veces fue para mal, ¿no? Precisamente con los valores, pero creo que los valores pues nos han ayudado un poquito a mantener ese cambio que a veces es para mal, que sí reconocemos, no podíamos estar acá sin ese salto cuántico que nos dio la pandemia, Sí, porque cuando inició la pandemia yo recuerdo que en la universidad nos metieron a tomar quién sabe cuántos cursos de plataformas para poder seguir con la educación, ¿no? Pero bueno, todos estos cambios, yo siempre digo que todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno, pero yo creo que mientras podamos nosotros seguir actuando con esos valores, son ustedes un ejemplo, ¿no? Porque dicen que a veces se enseña más el actuar que que el solo decir. Y esos valores yo creo que deben seguir predominando independientemente del avance de las tecnologías en cuanto a comunicación, que a veces es muy bueno y a veces no tanto, pero bueno, ahí está y es a lo que nos tenemos que enfrentar. Un gusto saludarla nuevamente, gracias doctor. igualmente. Qué Sí, gusto un verla. gran abrazo y ahorita Gracias. Gracias. regresamos con los casos clínicos, muy Claro que importante. sí. Bueno, y con la presentación de lo que son los comités. Eh, y va a ser muy interesante dialogar con ustedes. Y ahorita regresamos, querida doctora, maestra Mariana Julieta y también la maestra Edith, en 10 minutos. Maestro Lenin, ¿puede poner el cronómetro? 10 minutos, por favor. Maestro Lenin o maestra Julieta, por favor. A ver, vamos a ver. Vamos a decirle acá. Señor cronómetro. A ver cómo le digo. Luego le digo, bueno, que empiece y luego lo vuelvo a poner. Otros 5 minutos. Gracias. No se ve. Ahorita lo pongo.